La vida siempre está llevada al límite, incluso los gigantes no pueden evitar el desafío de la supervivencia. Una vida se va, pero la naturaleza no permite que el dolor dure para siempre. La debilidad significa muerte y la lucha por la supervivencia nunca se detiene. Solo los más fuertes pueden sobrevivir. Bienvenido a Savannah, donde se libra una feroz batalla por la supervivencia durante la dura estación seca. Un elefante bebé desaparece, algo que no es raro en esta dura tierra. La estación seca cubre la sabana, ninguna especie está a salvo. El aire estaba seco y los vientos que soplaban hacían que el suelo se agrietara aún más. Los pocos trozos de hierba que quedaban se marchitaron bajo el sol abrasador. Manadas de animales exhaustos fueron conducidas hacia los últimos charcos de agua que quedaban. Aquí, el agua no solo es fuente de vida, sino también la última esperanza de todos. Pero en la dura sabana, la esperanza y el peligro van de la mano. Las piscinas turbias se convierten en el escenario donde la vida y la muerte se enfrentan. Mientras los animales luchan por cada preciosa gota de agua, los depredadores esperan pacientemente. Los cocodrilos acechan silenciosamente bajo el agua, los leones acechan en la hierba alta, esperando simplemente la oportunidad de atacar. En Savannah, todo gira en torno a un elemento, el agua. Sin agua no puede existir vida. Pero a medida que aparecen los primeros rayos del nuevo día, la oscuridad desaparece gradualmente y comienza el momento más preciado del día. La naturaleza dejó de lado temporalmente su dureza para traer un débil rayo de esperanza a los herbívoros. El amanecer en Savannah no es momento para relajarse, porque poco después, el intenso calor convertirá rápidamente la tierra en un horno. La tierra se está convirtiendo en un horno ardiente y deben emprender un arduo viaje. Ningún miembro puede darse por vencido, porque el 10% de ellos nunca llegará al destino. Pero nada puede detenerlos.
Desde la década de 1970, cada año se desarrolla un ciclo de supervivencia en la sabana africana, convirtiéndose en uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Más de 1,7 millones de ñus, 260.000 cebras y 470.000 antílopes se embarcan en este desafiante viaje. Esta es una carrera por la vida en medio de la ira de la naturaleza. El ñu nunca se rinde ante la muerte. La naturaleza siempre tiene sus reglas y estas criaturas siguen luchando por adaptarse y sobrevivir. La migración es un ciclo inevitable en el que millones de animales deben entrar en busca de una oportunidad de supervivencia. Caminé entre la manada de antílopes, donde más de 1.000 individuos forman parte de la gran migración anual de 1,55 millones de individuos que cruza Kenia en dirección a Tanzania y Botsuana. Su destino es el río Mara, un lugar lleno de esperanza, o el delta del Okavango, uno de los pocos lugares que aún mantiene vida en medio del calor abrasador de la sabana. El ñu y la gacela de Thomson son dos especies opuestas, pero juntos forman una de las manadas migratorias más majestuosas de la sabana africana. Evolucionaron de diferentes maneras para adaptarse a este duro entorno. Los ñus pesan entre 200 y 250 kilogramos, son resistentes e incansables. Su poderoso sistema digestivo les permite comer hierbas secas que muchas otras especies no pueden consumir. Mientras tanto, las gacelas de Thomson son pequeñas, pesan solo unos 25 kilogramos, pero su tamaño limitado se compensa con una velocidad y agilidad increíbles. No necesitan beber agua con tanta frecuencia como el ñu azul, porque sus cuerpos pueden absorber agua directamente de la hierba. Cada especie tiene sus propias fortalezas, pero su objetivo es uno: encontrar la última fuente de agua y pastos verdes que queden. Por delante de la manada hay un recorrido de más de 40 kilómetros que hoy deberán recorrer para llegar a una pequeña laguna, frágil fuente de esperanza. Pero también puede ser una tumba para los débiles. Los débiles quedan atrás, mientras la manada continúa avanzando, guiada por un extraordinario instinto de supervivencia. Los adultos más fuertes utilizan su agudo sentido del olfato para detectar el olor del agua y la hierba húmeda a decenas de kilómetros de distancia. Pero ni siquiera ese instinto pudo borrar una cruel verdad: el agua cada vez escaseaba y el calor convertía cada paso en una prueba inimaginable.
La manada avanza en una corriente interminable, protegiendo a los jóvenes en el centro, mientras los más débiles se quedan atrás. Cada paso sobre el suelo seco levantaba nubes de polvo que llenaban la atmósfera ya seca y sofocante. Savannah no permitirá eso. Las debilidades se unen para formar fuerza, para protegerse mutuamente, pero esa misma unión también trae peligro. Cuanto más grande sea la manada, más atención atraerá de los depredadores. En la parte de atrás de la manada se encontraba un antílope bebé. Era la primera vez que realizaba este agotador viaje, y el clima y el calor intenso se convirtieron en enemigos invisibles. Llamó desesperadamente a su madre, pero ella, al igual que los demás adultos, no pudo detenerse. Detenerse significa muerte. Lo sabía, pero el cansancio lo traicionó. Entre la hierba seca, un león se agazapó en el suelo, con sus ojos dorados fijos en su pequeña presa. Pero no ataca inmediatamente. Una cacería exitosa es segura, ya que la fatiga de la presa hará el trabajo del depredador. Pero el león no es el único peligro. Los pequeños estanques que quedan en esta tierra no son un paraíso, sino trampas mortales que acechan. La sequía es más que un desafío, es una cruel trampa de la naturaleza. Cocodrilos mortales acechan bajo el agua turbia, inmóviles como rocas. La orilla del agua es el primer destino de las criaturas sedientas, pero también el más peligroso. Un momento de descuido puede costar una vida. La búsqueda de agua está lejos de terminar, pero se avecinan nuevas amenazas. La migración no solo sigue el patrón estacional, sino que también entra en una fase especial, la temporada de apareamiento. Las tensiones son altas incluso entre individuos de la misma especie. Los machos luchan ferozmente por el derecho a continuar el linaje. El rugido resonó por toda la estepa. La manada migratoria ya no era una masa unificada, sino que gradualmente se dispersó en grupos más pequeños. La lucha por la supervivencia es más feroz que nunca y los depredadores aprovechan esta oportunidad para encontrar presas más fáciles.
el amanecer era solo un velo que ocultaba una cruel realidad. Más adelante, los gigantes de la sabana, los elefantes, avanzaban con dificultad en busca de agua. Primero apareció una manada de elefantes machos. Cuando alcanzan aproximadamente los 14 años de edad, abandonan a sus familias, volviéndose más agresivos durante la temporada de apareamiento. Los acercamientos entre hombres y mujeres pueden provocar enfrentamientos tensos. Una elefanta hembra, protectora de sus gemelos, los mantiene dentro de la seguridad de la manada. Dos elefantes bebés corrieron detrás de su madre, exhaustos, pero aún así tuvieron que continuar el viaje. Al menos escaparon de la agresión de los machos adultos gigantes. Los elefantes adultos pesan más de 6.000 kilogramos y miden más de 4 metros de altura, por lo que pueden superar fácilmente a cualquier criatura, incluido el ser humano. Un adulto de 1,8 metros de altura de pie junto a un elefante parece tan pequeño que resulta insignificante. Las patas gigantes del elefante están en constante movimiento y pasan hasta 19 horas al día buscando alimento y consumiendo alrededor de 300 kilogramos de vegetación. Pero lo que hace grande a un elefante no es solo su tamaño, sino también su inteligencia. Sus trompas, con más de 40.000 haces musculares, se encuentran entre las herramientas más versátiles del reino animal. Puede levantar hasta 350 kilogramos, pero también es lo suficientemente delicado como para recoger los objetos más pequeños. La boquilla también tiene dos extensiones en forma de dedos, lo que permite una operación extremadamente precisa. Además, los colmillos de elefante no solo son armas sino también símbolos del poder de sabana. Pero lo que realmente distingue a los elefantes es su inteligencia y capacidad de liderazgo. A la cabeza de la manada se encuentra la elefanta más vieja, una auténtica matriarca. Nunca tolera la intimidación, incluso cuando se enfrenta a los machos más fuertes. Estos elefantes gigantes necesitan hasta 200 litros de agua al día, una cantidad mucho mayor que la de animales migratorios como los ñus. Sus grandes orejas actúan como radiadores naturales, ayudándoles a regular la temperatura corporal y adaptarse al duro calor de la sabana. En sabana, nadie está completamente protegido, incluso los gigantes deben luchar para sobrevivir. La matriarca no solo es la líder de la manada, sino también la memoria viva de toda la manada.
Con un cerebro que pesa muchos kilogramos, guarda todo rastro de fuentes de agua, refugios y amenazas que trae esta tierra. Cada paso que da un elefante no es solo un viaje para sí mismo, sino también una promesa de vida para todas las demás especies de la sabana. Cuando todas las fuentes de agua superficial se agotan, ella conduce la manada a los lugares que la memoria y el instinto le indican, donde fluye el agua subterránea. El agudo sentido del olfato de los elefantes les ayuda a detectar el olor del agua a una distancia de más de 5 kilómetros. Una manada de elefantes no es un grupo de individuos aislados, sino una comunidad cohesionada con una solidaridad casi absoluta. En el centro de la manada, los elefantes bebés caminan lentamente detrás de sus madres, protegidos del intenso calor y de los depredadores acechantes. Si uno resulta herido, toda la manada se reunirá alrededor para protegerlo. En el mundo de los elefantes, la supervivencia nunca es un viaje solitario. Se comunican no solo a través del contacto visual o gestos, sino también mediante sonidos especiales de tono bajo llamados infrasonidos, señales que los humanos no pueden oír. Estos mensajes pueden viajar más de 10 kilómetros, lo que permite a los elefantes comunicarse incluso a grandes distancias. Finalmente, la manada se detuvo. Sus poderosos colmillos excavan el suelo y las rocas para alcanzar las vetas de agua ocultas que hay debajo. A medida que los demás elefantes unieron rápidamente sus fuerzas para cavar el pozo, poco a poco el agua comenzó a filtrarse, formando gradualmente un precioso arroyo. Toda la manada se agachó y bebió sorbos de agua fresca, recuperando así sus fuerzas agotadas. Los elefantes bebés juegan felices, chapoteando en el agua, disfrutando de un momento raro en medio de la lucha por la supervivencia. Pero este regalo no es solo para los elefantes. Cada año se pueden crear más de 100 puntos de agua en tierras áridas. Cada huella gigante que un elefante deja en el suelo no es solo una marca, sino que también contribuye a remodelar la vegetación de una manera que ninguna otra especie puede hacer.
No dudan en derribar árboles estériles, abriendo espacio para zonas densas, dejando pasar la luz del sol y promoviendo el crecimiento de nueva vegetación. Y entonces, el bosque renace, un ciclo de vida que continúa sin fin. Los elefantes no solo son arquitectos del medio ambiente, sino que también juegan un papel importante en la dispersión de semillas. Durante sus viajes de hasta 80 kilómetros por día en busca de agua y alimento, consumen una gran variedad de frutas y plantas. Cuando defecan, esparcen semillas involuntariamente en grandes áreas, a veces hasta a 65 kilómetros de su punto de origen. Como resultado, la regeneración de la vegetación y la expansión del hábitat continúan, creando oportunidades para que muchas otras especies sobrevivan. En sabana hay una regla inmutable: donde hay elefantes, hay agua. Esta es la última esperanza en la batalla por la supervivencia de muchas especies. Sin embargo, incluso cuando beben agua, sus oídos todavía están alerta y sus ojos siempre alerta. En esta tierra dura, incluso las cosas más preciosas tienen un precio: coraje y fuerza. Después de saciar su sed, los elefantes continuaron su viaje, dejando atrás la preciosa agua como regalo para quienes vinieran después de ellos. Pero no todas las criaturas que llegan pueden salir sanas y salvas. Incluso los gigantes no pueden ser completamente inmunes al peligro. Un elefante adulto es lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a los depredadores, y una sola patada puede causar lesiones graves. Pero los elefantes bebés, pequeños y débiles, son blancos ideales para depredadores como los leones. Sin embargo, superar la barrera del poder no es fácil. Cuando un bebé está en peligro, basta un rugido para que toda la manada de elefantes forme inmediatamente un círculo protector. Los adultos están listos para repeler a los depredadores, envolviendo a sus crías en un escudo resistente. La estructura social de los elefantes tiene un sorprendente parecido con la de los humanos. Los elefantes bebés no solo están protegidos por sus madres, sino que también dependen del cuidado de toda la manada para aprender a sobrevivir. Con el paso de los años, observan, aprenden y se adaptan gradualmente a las duras leyes de la naturaleza. La tierra es implacable, pero tampoco es del todo cruel. La vida en manada se prueba y se purifica a través de innumerables dificultades, pero eso es lo que crea la fuerza de los elefantes.
más extraordinario es que, a pesar de vivir en un mundo cruel, estas criaturas gigantes aún llevan dentro de sí emociones especiales. Cuando un miembro de la manada muere, los elefantes restantes se detendrán ante el esqueleto de su compañero, lo tocarán suavemente y permanecerán inmóviles en silencio, como una oración silenciosa en el desierto. Durante su viaje de más de 1.000 kilómetros, los peregrinos esteparios encontraron compañeros muy diferentes, coexistían rayas y manchas. La imagen de manadas de ñus y cebras caminando apresuradamente por la tierra árida es el símbolo más poderoso de la sabana. Según estudios ecológicos de 2023, durante este periodo de migración extrema, estas manadas pueden caminar entre 6 y 9 millas adicionales por día, más rápido que durante otras etapas del viaje migratorio. Esta velocidad es un profundo instinto de supervivencia, guiado a través de generaciones por la mano del Creador, en medio del polvo y el sol abrasador. Procedente de la sabana, el pelaje de rayas blancas y negras de la cebra es un regalo único de la naturaleza. No hay dos cebras iguales, cada individuo tiene un conjunto único de rayas. Pero lo más importante es que estas rayas son armas. A medida que la manada se mueve, las rayas se mezclan, confundiendo a los depredadores y dificultándoles seleccionar un objetivo. Pero una apariencia llamativa no puede garantizar la supervivencia de todos. No todas las cebras son maestras de la adaptación. Cuando llega la estación seca, al igual que los ñus, pueden comer hierbas que muchas otras especies no pueden digerir. Sin embargo, a diferencia de los antílopes, necesitan beber agua todos los días, lo que los obliga a permanecer cerca de una fuente de agua durante los periodos secos. Una cebra adulta mide más de 1,3 metros de altura, pesa hasta 400 kilogramos y puede correr a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora cuando está en peligro. Pero en sabana, la velocidad no siempre es suficiente. Aquí, la supervivencia requiere solidaridad, algo que las cebras han dominado durante millones de años de evolución. Los grupos de cebras suelen estar formados por entre 10 y 20 individuos. No solo viven juntos, sino que también coordinan cada movimiento como un todo unificado. Los jóvenes siempre están protegidos en el centro, mientras que los adultos más fuertes mantienen una posición en el exterior, guiando a la manada a través de terrenos peligrosos.
No solo viven juntos, sino que también coordinan sus movimientos como un todo unificado. En el centro de la manada, las crías están rodeadas y protegidas por los adultos. A la cabeza de la manada suele estar un individuo fuerte, con las orejas siempre alerta y los ojos alerta ante cualquier peligro. Pero en este viaje, no están solos. Acompañando a la manada de cebras están sus familiares amigos, la manada de ñus. Gracias a su agudo sentido del olfato, pueden detectar fuentes de agua a gran distancia. Por el contrario, las cebras, con su visión aguda, actúan como un sistema de alerta temprana. En sabana, donde reina la adversidad, nadie puede sobrevivir solo. Las cebras y los ñus no solo buscan agua, sino también fuerza en la unidad. Sin embargo, en el viaje de supervivencia, el peligro acecha a cada paso. La temperatura subió, la luz se reflejó en el suelo seco. La manada de cebras finalmente llegó a un pequeño charco restante. Una fina niebla se elevaba del agua turbia, una invitación seductora a la tierra de los muertos. Los adultos avanzaron, con todos los sentidos alerta. Pero la sed era demasiado grande para que dudaran. Se agacharon a beber, pero con cautela, mientras los demás hacían guardia. En la estepa, el agua es siempre un lujo, y donde hay agua, hay peligro. Entre los huecos de la hierba seca, una fría mirada amarilla observaba atentamente. En tan solo un segundo de descuido, un bebé puede convertirse en la próxima comida de un depredador. El líder de la manada notó algo inusual. Un momento de pausa y la señal de advertencia se envió inmediatamente a todo el rebaño. Los adultos forman rápidamente un círculo, rodeando a los jóvenes. Cada individuo se convierte en un escudo viviente, listo para reaccionar si el jaguar ataca. Pero esta vez, el depredador no actuó solo. Aparecen los oportunistas, las hienas atrevidas. No vienen a robar la presa, sino a cansar al cazador. Un león solitario fue acorralado entre más de 20 hienas. Superados en número, no podían enfrentarse a todos a la vez. La resistencia del león llegó a su límite. Pero entonces, de repente, el caos cambió. Aparecieron dos leones machos. La balanza se inclinó inmediatamente a favor de los verdaderos gobernantes de sabana. Las hienas no tuvieron otra opción, se vieron obligadas a retirarse de la pelea. En el abrevadero, las cebras continuaron bebiendo, pero nunca bajaron la guardia.
Los líderes observaban atentamente los alrededores, sin apartar la mirada de la hierba que aún temblaba después de que los leones se hubieran retirado. Saben que las hienas aún podrían estar acechando en algún lugar. Esta es una estrategia de supervivencia que ha ayudado a las cebras a sobrevivir durante miles de años. La vigilancia, la reacción rápida y la solidaridad son tres factores importantes que les ayudan a superar todos los peligros, desde la sed hasta las afiladas garras de los depredadores. Bajo el abrasador sol de sabana, manadas de cebras y ñus azules continúan su viaje. La sed los impulsaba a seguir adelante, pero el peligro nunca desapareció. Pequeños grupos se sucedían a través de la tierra árida, moviéndose por senderos polvorientos. Las rayas blancas y negras de la cebra se mezclan con el fondo gris, creando un camuflaje perfecto. Los jóvenes siguen estando protegidos y seguros en el centro. En este duro entorno, la unidad de la manada es el único rayo de esperanza que les ayuda a seguir adelante. Porque aquí parar significa morir. La mañana en la sabana apenas comienza, pero cuando el sol alcance su punto máximo, la pradera entrará en su batalla más feroz del día. En este punto, los principales depredadores y sus presas entran en una danza de vida o muerte. La naturaleza se desafía a sí misma en un ciclo de vida y muerte. Este es el momento perfecto para que los depredadores más peligrosos comiencen su persecución. Al mediodía, en sabana, las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados. A esa hora, el sol no solo quema el suelo, sino que también supone la prueba definitiva para todas las criaturas que luchan por sobrevivir. El suelo está abrasado bajo el feroz sol de la sabana, pero esta es también la prueba más dura para todas las criaturas que luchan por sobrevivir. Los ñus y las cebras, después de un largo viaje matutino, finalmente se reunieron alrededor de los últimos pozos de agua que quedaban. Pero cada sorbo de agua que toman es más que simplemente calmar la sed, es una acción arriesgada. La muerte puede acechar en cualquier momento. En algún lugar escondido entre los arbustos, un peligroso depredador espera su oportunidad. No tan fuerte como un león ni tan feroz como una hiena, el leopardo es un asesino paciente, poseedor de una velocidad y astucia increíbles. Bajo la abrasadora luz del sol de la sabana, el pelaje dorado con manchas negras ayuda al leopardo a mimetizarse perfectamente con el paisaje circundante. Una característica distintiva de ellos son las rayas negras en forma de lágrima que corren desde los ojos hasta los lados del hocico. Estas marcas no son aleatorias, sino que funcionan para reflejar la luz, ayudando a reducir el resplandor del sol y optimizando la visión durante la caza.
El corazón y los pulmones del jaguar son inusualmente grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo, lo que le permite bombear sangre y absorber oxígeno más rápido que cualquier otro mamífero. Para adaptarse a las duras condiciones, el cuerpo del leopardo irradia calor principalmente a través de las almohadillas de sus patas, una característica rara en el mundo animal. Aunque son expertos cazadores, la estación seca sigue siendo un desafío para los leopardos. A diferencia de los ñus, que pueden soportar la sed durante largos periodos, los guepardos necesitan beber agua regularmente. La sequía los obligó a cazar cerca de fuentes de agua, donde se enfrentaron a depredadores mayores, como leones y hienas. Para mantener la energía, los leopardos necesitan consumir entre 2 y 3 kilogramos de carne al día. Pero para obtener esa cantidad de alimento, quizá tengan que gastar entre 4 y 5 veces más energía en la persecución de sus presas. Por lo tanto, la estrategia de caza del leopardo no se basa solo en la velocidad, sino también en un cálculo cuidadoso. En lugar de atacar inmediatamente, los leopardos pasan 30 minutos o más observando y eligiendo presas adecuadas. Generalmente son animales jóvenes, débiles o abandonados en la manada. Los leopardos miden en promedio entre 70 y 90 centímetros de altura, pesan menos de 70 kilogramos y tienen una longitud corporal de más de 1,5 metros. Pero sus delgados cuerpos no están hechos para el combate cuerpo a cuerpo, sino que están optimizados para la velocidad y la capacidad de salir en ráfagas cortas. Este no es un juego de fuerza, sino el arte de la velocidad. Las patas largas y poderosas del guepardo están perfectamente diseñadas para una aceleración explosiva, mientras que su cola larga ayuda a mantener el equilibrio mientras avanza a velocidades vertiginosas. Aunque es el hombre más rápido de la Tierra, la velocidad por sí sola nunca es suficiente para sobrevivir en la sabana. La sabana es una dura prueba incluso para las criaturas terrestres más rápidas. El guepardo puede alcanzar velocidades aterradoras, pero este entorno no le permite mantener fácilmente su ventaja. No puede competir con depredadores más fuertes en condiciones frías, pero no puede tolerar el calor durante largos periodos de tiempo como otras especies. Este es el momento decisivo, hay que actuar ahora para asegurar su comida. El ñu es 3 veces más pesado que el guepardo, y una sola embestida o patada de su presa puede ser fatal. Pero los antílopes jóvenes de la manada eran objetivos perfectos.
El leopardo planeó con cuidado, escondiéndose entre los arbustos, esperando la oportunidad. Cuando llega el momento, corre como un rayo, de 0 a 100 km/h en solo 3 segundos, con cada zancada de 6 a 7 metros. Pero la velocidad tiene un precio. Después de 30 segundos, el cuerpo del leopardo se sobrecalentó, lo que lo obligó a terminar la persecución rápidamente. Si la presa escapa, la caza es un fracaso. La caza ha terminado. El leopardo se tumbó junto a su presa, respirando con dificultad y con el cuerpo ardiendo por la carrera sin aliento. La comida estaba asegurada, pero Savannah nunca dejaba que ningún depredador descansara demasiado tiempo. Este es el momento en que los leopardos son más vulnerables. Si aparecen leones o hienas podría perderlo todo. En la naturaleza cada ser vivo tiene su precio. El ñu estaba muerto y el leopardo había agotado casi toda su energía. Dios creó un mundo donde cada criatura tiene su propio papel. Los sacrificios de presas sirven para alimentar a los depredadores y estos mantienen el equilibrio poblacional. Esto no es crueldad, sino el ciclo ecológico que ha establecido la naturaleza, donde toda la vida tiene valor. El leopardo aprovecha su posición pero no consume todas sus presas, dejando los restos para que sirvan de forraje a animales carroñeros como hienas y buitres.